La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. Ya estamos de regreso, es Fibra Óptica en Zona 3, 91.5 FM. En este segmento del programa vamos a hablar con Ramón Becerra, quien analiza el tema de Google y la posible separación en Alemania. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, Jorge Eduardo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues en Alemania ya hay algunos antecedentes, sobre todo con algunas empresas estadounidenses, cuando pues por su regulación les impiden que tengan las operaciones, o que tengan una concentración, ¿no?, de mercado en sus operaciones. Así es, fíjate que es un paso muy importante para todos nosotros. Digo, se está dando en Alemania, pero ¿cuál es la trascendencia a nivel mundial? Uh-huh. Para comenzar, el que declara esto es el ministro de Economía, se llama Sigmar Gabriel, que él comenta en una columna que él publicó ahí en Alemania que las grandes empresas de Internet tienen que someterse a una regulación más estricta, así como en México existe un instituto, un instituto especializado en competencia económica. Bueno, también en Alemania tienen que someterse a esa regulación estricta para dividir jurídicamente y quedar bajo la jurisdicción. En este caso, Google está hablando de las empresas de Internet. Por lo tanto, él dice que Google o todas las empresas que tienen pues sí, su trabajo o su manera de subsistir en todos y cada uno de los países deben de separarse y dividirse jurídicamente como empresa en los diferentes países para quedar bajo la jurisdicción de cada uno de esos países en que operan. Esto ya él lo habían previsto antes, hace unos meses, en donde desconcentraron, por supuesto, ya sectores como el gas o la energía en empresas que amenazaban la competencia. Y este mensaje fue directamente para Google. Les avisó y les dijo que visualizan la posibilidad de desconcentrar a Google y en Alemania también, pues para someterse jurídicamente a este tipo de regulaciones y que no violen las leyes de competencias. Él insistió en que debe abordarse la contención y la restricción del capitalismo sin freno del mercado de datos. He ahí exactamente el problema por el cual quieren desconcentrar a Google, y formaría un precedente muy bueno para todos los países. En este caso, cuando queremos interponer una demanda o es una denuncia, en este caso, de protección de datos personales contra Google, pues debemos de hacerlo en la empresa allá en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como no hay una Google SADCB, no hay una Google SDRL de CB, incluso no hay una Google AC aquí en México, pues no podemos ir a tocar la puerta a la empresa Google de México porque aunque hay oficinas, no están dados de alta como tal aquí en México. Por lo tanto, no podemos tocarles la puerta y podemos decirles, ¿sabes qué? Estás violando mi privacidad, mi protección de datos en Internet y en tus buscadores. Entonces, eso es lo que ellos están previendo. Ellos le hablan el capitalismo sin freno del mercado de datos. Google, por ejemplo, agarra o toma por medio de sus robots los datos que existen en las páginas de Internet, que a veces son datos sin verificar, a veces son datos con dolo, a veces son datos que hablan de las personas sin realmente tener un sustento legal, un sustento jurídico, estadístico, y pues las indexan en sus páginas. Es por eso que Alemania se dio a la tarea de tratar de jurídicamente hacer que Google se separe. Si esto se logra, también en México podría comenzar a darse un precedente en toda Latinoamérica y, ¿por qué no?, en todo el mundo. ¿Para qué? Para que Google proteja los datos a nivel mundial, esos datos tan delicados, tan sin, ¿cómo lo podemos llamar?, sin sustento jurídico, sin sustento estadístico, sin preguntar, que a veces dañan a las personas y las dañan de una manera pues que no se puede subsanar tan fácilmente. Entonces, para nosotros es una muy buena noticia esto que se está dando en Alemania, porque esto daría paso a lo que ya hemos hablado, Jorge Eduardo, antes. Uh-huh. Hemos hablado del derecho al olvido. Existe el derecho al olvido aquí en México, pero por lo tanto
al no darse, como dije hace un momento, al no darse las condiciones para el derecho al olvido en Internet por esta razón, entonces no podemos desaparecer tan fácilmente de los buscadores. En este caso hablo de Google porque es el buscador más utilizado en todo el mundo. Por lo tanto, si se da este precedente, podemos dar un gran paso al derecho al olvido en Internet. El derecho al olvido aquí en México está a través de nuestros derechos ARCO, que es el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Al nosotros pedir la cancelación de datos personales en cualquier empresa, estamos dando paso al derecho al olvido en las empresas. Sabes que olvídame, yo ya no tengas mis datos, por lo tanto ya no tienes por qué utilizarlos. Pero en Internet, ¿cómo podemos hacer eso, Jorge Eduardo? Es un gran problema que a nivel mundial puede ya ser solventado si en Alemania se da este paso. Claro, entonces aquí el tema es, por una parte, la competitividad, ¿no? El que no se concentre todo la posición dominante del mercado en una sola empresa y en un solo país, en este caso Estados Unidos, tiene que entonces designar algunas oficinas o no concentrarlo solamente en sus oficinas de Estados Unidos, sino también pasarlos a otros países o regiones. Y por otro lado también está el tema de la privacidad, ¿no? En este caso todos los datos que están obteniendo. Se hablaba también de alguna colaboración, no solamente de Google, sino de otras empresas con la NSA. Sí, exactamente. Y ese no viene siendo el problema en sí, sino que Google no está respondiendo a ninguna de las peticiones que se están haciendo en ese respecto. Si Google respondiera desde Estados Unidos a todos y cada uno de los países para saber qué es lo que se hace con estos datos y por qué los está filtrando a la NSA y por qué los filtra a otras partes y para qué necesita los datos, y ese tipo de preguntas, si las respondiera correctamente sin ningún tapujo, pues no habría ningún problema, pero desgraciadamente no están haciendo transparente el manejo de los datos que nosotros mismos de buena fe, recordemos que esto es una buena fe que nosotros estamos haciendo al tener la necesidad o al querer nosotros disponer de los servicios de Google y de cualquier gran empresa. Entonces, aquí en México tenemos la idea, o se tiene la idea, y no solamente en México, también en algunos países de Latinoamérica y quizá en algunos países de Europa y África y en otras partes del mundo, que Google solamente es un buscador, y no, es algo muy equivocado. Google no solamente es un buscador, Google es una empresa que guarda datos no solamente en un buscador, sino también en servicios como Google Plus, que es una red social, en Google Wallet, que es para guardar tarjetas de crédito y tarjetas de débito, Google Earth, que es para ver ubicaciones de las personas, Google Maps, incluso, que también nos pide saber nuestra ubicación. Vamos, son diferentes empresas en un solo emporio, y no solamente, como te digo, de Google, sino en las grandes empresas de Internet, que concentran datos personales de todas y cada una de las personas, aunado a la competitividad en cada uno de los países que han hecho que dominen el mercado, que no está mal, pero hay regulaciones en cada uno de los países, incluido México. Uh-huh. Otra de las cosas que se les ha criticado en el caso de Google es que estos datos los están concentrando ellos y no fluyen, o por lo menos no de manera clara, no fluyen hacia otros entes que están compartiendo el mercado. O sea, le llaman ellos un monopolio. Así que bueno, eso también de alguna manera es lo que dicen, que evita esa competitividad, que hay otras empresas que no se benefician con la obtención de estos datos. Sí, fíjate que también aunado a esto que se está dando de que Alemania ya haya enfrentado directamente a Google en este aspecto, también un tribunal de justicia de la Unión Europea dictaminó que los buscadores de Internet como Google deben de retirar los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si se comprueba que son lesivas de alguna persona. Por lo tanto, esto va muy de la mano. Claro. Al desconcentrar a Google lo hacemos un sujeto obligado, por ejemplo en México, lo hacemos un sujeto obligado de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y si hay un tratado firmado de México con la Unión Europea, en este caso de protección de datos, también México puede obligar a Google a retirar los enlaces o los links de informaciones publicadas en el pasado y estas informaciones dañan a la persona. Es algo muy importante. Se están dando pasos muy grandes en protección de datos personales a nivel mundial, por lo tanto debemos de estar al pendiente. Claro. Oye, Ramón, por su parte, ya
se ha pronunciado Google con esta crítica o estos señalamientos del gobierno de Alemania? Así es, Philipp Jastos, que es jefe de Google en Alemania, dijo: estamos sorprendidos por la idea de que empresas como Google pueden dañar la economía o la sociedad. O sea, se muestran sorprendidos ellos. Y luego dice: los buscadores están pensados para servir del mejor modo posible a los ciudadanos. Vamos, ellos están engañando o tratando de engañar diciendo que solamente son un buscador, no solamente son un buscador. He ahí el problema, que con el engaño de hacernos creer que solamente son un buscador, nosotros podemos decir, pero ¿un buscador qué puede ser? No, es que los que utilizamos los servicios de Google van más allá de un buscador. Claro. Están teniendo datos muy importantes de nosotros, hasta nuestra ubicación, que es un dato personal, porque nos dice la ley: cualquier dato que identifique o haga identificable a una persona es un dato personal. Por lo tanto, la localización de una persona es un dato personal, porque nos hace localizables. Sí, simplemente en el correo, todo lo que nosotros pues estamos enviando o recibiendo pasa por los filtros de Google. La empresa está obviamente revisando los correos y de acuerdo a un algoritmo que corre, detectando algunas palabras o algunos contextos, te va lanzando publicidad personalizada. Entonces, no puedes decir que nada más es un buscador, sino además del correo, tiene las redes sociales, es omnipresente prácticamente en la tecnología actualmente. Sí, por lo tanto pretenden engañar con este argumento que solamente los buscadores están pensados para servir del mejor modo posible a los ciudadanos. Creo que no se puede seguir jugando con estos argumentos tan flojos en el aspecto de engaño a los ciudadanos, y sobre todo engaño a los gobiernos, ¿no? Ya habemos personas que nos dedicamos a esto desde el punto de vista técnico y jurídico, por lo tanto tenemos que levantar la voz y tenemos que hacerles saber a los ciudadanos que los datos que están soltando en Internet pues podrían causarles daño en un futuro. Por lo tanto, aplaudimos al gobierno de Alemania y aplaudimos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues por estos adelantos que se están dando en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos a nivel mundial. Claro. ¿Qué es lo que podemos esperar entonces en los próximos días o meses? ¿Cambiará en algo la política de Google? Yo creo que si no cambia la política de Google, el gobierno de Alemania va a dar pelea. Definitivamente ya conocemos cómo son los ciudadanos alemanes: cuando se proponen algo es a lograrlo. Por lo tanto, creo que sí le van a dar pelea en tribunales. Vamos a estar al pendiente. Ahorita, en estos momentos, no podemos saber si Google aceptaría ser separado jurídicamente en todos y cada uno de los países en donde opera. Pero sería un gran paso que Google dijera: ok, está bien, voy a someterme a las jurisdicciones de todos los países y pondré oficinas con su respectiva sociedad para someterme a la jurisdicción de las leyes que existen en los países. Sería un excelente paso y es muy idealista, pero si sucede lo contrario, que es lo que esperamos, por lo menos el gobierno de Alemania ya levantó la voz y le va a dar pelea jurídicamente en tribunales. Perfecto. Te agradezco mucho por esta información, Ramón Becerra. Para la gente que quiere estar en contacto contigo y que quiera leer todo lo que publicas. Sí, cómo no, en mi página de internet, ramonbecerra.com, en facebook.com/ramon.becerra y por supuesto en Twitter, @RamónBecerra_. Quedo a sus órdenes. Muy bien, te agradecemos, Ramón, y vamos a hacer una pausa. Regresamos con Alberto Delgado para hablar qué es lo que debemos hacer cuando nos quedamos sin internet, cuando no tenemos internet.